Hacia fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, los indígenas o nativos de la zona, porque hay todo un litigio con el tema de la palabra origen o originario, eran 100% tehuelches y pampas, que dominaban desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta prácticamente toda la Patagonia. Estas dos culturas, por llamarlo de alguna manera, solían entrelazarse no solamente cultural, sino también familiarmente, es decir, se cruzaban las familias. Lo que sí, jamás peleaban entre sí. Allá por 1790, que tiene que ver con el relato que vamos a comenzar hoy, gobernaba desde el norte de la Patagonia hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires un cacique de la familia Pampa, al cual llamaban el cacique. Bueno, por un error en la edición, está cortado, pero es cacique negro. El nombre no se sabe si era porque solían pintarse todo de negro, con un poco de rojo, por la cercanía del río Negro. Este cacique negro y su gente solían venir a lo que es hoy la bahía San Blas. Cercanía más que nada. ¿Por qué? Porque eran gustosos de la pesca. No nos olvidemos, esta gente no vivía prácticamente de lo que es cultivar, sino más bien de la caza. Pero la caza incluía la pesca. Por eso es que eran muy habituales en la zona de lo que es hoy Paso Seco, Punta Rubia, El Faro, Segunda Barranca y desembocadura del Río Negro. En esos lugares, además, no solamente iban a pescar, sino también a hacer rituales de sepulturas. La familia Tehuelche, primo hermano de los Pampas, por llamarlo de alguna manera, que vivían de lo que es el Río Negro hacia el sur, también fueron confundidos con el nombre de Patagones, porque de ahí los nombres de Patagonia y la ciudad de Carmen de Patagones, porque lo que resaltaba era el tamaño de sus pies. Eran realmente grandes a lo que sería hoy un calzado 52 a 55. También eran muy grandes y muy robustos. Volviendo al tema de las sepulturas, el historiador Milcíades Viñati, cuyos trabajos se pueden encontrar en el Museo Nacional de La Plata, en sus trabajos de excavaciones en la zona de Los Molinos y Punta Rubia, destacó la aparición de muchos cráneos de gente que habían sido sepultados en el lugar, porque lo consideraba un cementerio, que había dos características. Las dos características tenían que ver con el tamaño de sus cráneos. En sus trabajos de excavaciones en la zona de Los Molinos y Punta Rubia, destacó la aparición de muchos cráneos de gente que habían sido sepultados en el lugar, porque lo consideraba un cementerio, que había dos características. Las dos características tenían que ver con el tamaño de sus cráneos. Un tipo de cráneo, los que más cantidad había, eran del tipo dolicocéfalos. ¿Qué son los dolicocéfalos? Los cráneos más vales alargados, más que anchos. Más o menos lo que vendría a ser un cráneo de, por ejemplo, Sandro o yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para mostrarlo. Y el otro estilo de cráneo, el que menos cantidad había, eran los braquicéfalos. Los braquicéfalos son cráneos del estilo más redondo y achatados, lo cual concordaba un poco más con los nativos del lugar, más del lado de los patagónicos. Existe la leyenda de que
uno de los cadáveres que se encontró fue identificado como los del cacique Casimiro Biguá, al cual le decían asistencia perfecta, vino todos los días. Los caciques pampas, de quienes nos vamos a ocupar mayormente, los caciques, los nativos pampas, eran de consistencia muy robusta, tenían largas piernas, eran grandes corredores, pues no solo cazaban con utensilios, sino también a la carrera. Sus principales víctimas, guanacos y ñanduces, fundamentalmente. De cabellos lacios, eran especialistas en la pesca. Diseñaban redes que las hacían con fibras naturales, que eso lo hacían las mujeres. Hacían arpones, fundamentalmente con huesos de lobos marinos, que eran una de sus víctimas cuando venían a la playa. Y artefactos de pesca que eran forma de anzuelos, que los hacían con espinas. También eran gustosos de todo lo que el mar proveía de forma natural sin necesidad de pescarlo, como son los cangrejos, los diferentes moluscos y cosas que salían del agua. Por ejemplo, almejas y caracoles. Con las almejas y caracoles hacían unas especies de conserva que, según ellos, les atribuían altos poderes de carácter sentimental. La especialidad de esta gente era, sin duda, cocinar los huevos de ñandúes. ¿Qué hacían con los huevos? Le hacían un agujero en cada lado y pasaban un palo para poder sostenerlo, y así lo ponían sobre el fuego hasta que se notaba que se había puesto compacto. Se imaginan que un huevo de ñandú creo que equivale como a, no sé, una docena de huevos comunes. Así que sería una comida muy portentosa. También usaban un sistema que yo lo he querido probar con Sandra, lo hemos hecho mejor dicho, que es hacer el fuego, calentar las piedras que hay en la zona, unas piedras lisas, calentarlas de tal manera que no se puede ni estar cerca, y ahí tiraban arriba el huevo, que se cocinaba de manera instantánea. Hoy hablé de los dos tipos de cráneos que habían sido encontrados. Me faltó mencionar algo muy importante. En su libro, Viaje a la Patagonia Septentrional, el famoso Perito Moreno fue el que describió estas cosas y estuvo aquí en Bahía San Blas y estuvo haciendo este tipo de excavaciones y hallazgos en las zonas que mencionamos recién, del Faro hacia el lado de Punta Rubia. Era muy importante decirlo. El virrey Bertis llegó a un acuerdo con el cacique negro 2, por el cual iban a permitir que, digamos, la gente invasora, la gente de Buenos Aires, fundara una ciudad. Y ellos, a cambio de mercaderías varias y acuerdos, no los iban a molestar. Y esa ciudad fue Carmen de Patagones, que es mucho más antigua que la ciudad de Viedma. Si bien este dato que voy a dar no concuerdan 100% de los historiadores, aquí en San Blas hubo una historiadora muy importante, que en este momento no recuerdo el nombre, que yo la llegué a escuchar en vivo, que contaba que los indios de la zona tenían un problema grave con el tema de las mareas. O no las dominaban, o les temían demasiado. Por eso es que en la isla de San Blas hubo siempre gente, desde principios de los 1800, ¿se acuerdan que estuvieron los Mulal y toda esa gente? Porque los nativos, lo que hacían malones, no pasaban hacia la isla, porque le tenían mucho miedo a las fluctuaciones de marea. Por eso, por ejemplo, el Paso Seco, que yo estimo que en esa época el Paso Seco realmente tendría paso de agua, no como ahora, lo consideraba una especie de trampa. ¿Te gustó el video? Bueno, mucho más para agregar del tema de los indígenas no tenemos, así que salvo ahora que voy a poner un par de errores que cometimos y después, como siempre, las fotos de los personajes y quiénes realmente fueron. Y para terminar,
agrego el listado de los que se sumaron ahora al sorteo y alguno que se nos quedó por ahí perdido. Y este par de días se sumaron al sorteo Raúl Barragán, que nos había quedado sin mencionar, pero sí estaba en el listado, mi amigo Gustavo San Martín y Diego Miño padre, el padre del famoso Diego Miño tiburonero. Así que gracias a todos ustedes. Y por supuesto los invitamos a aquellos que tengan ganas o puedan a participar del sorteo. Cacique, su hermano, al cual también le decían negro. Este negro, cacique negro, tejió fuertes lazos con el... Otro zorro, ¿sí? Al cacique negro lo reemplazó su hermano. No me estaba riendo, me estaba secando las lágrimas. Bueno, vámonos. Al cacique negro lo reemplazó su hermano, al cual también le decían negro. Pero era solamente... Está bien. Al cacique negro lo reemplazó. No, me reí yo. Empezaste vos. Bueno, dale, vamos. No podemos reír, no podemos hacer. ¿Qué hacían con los huevos? No, no.